pero como les comentaba por el momento, debemos de continuar un poco con el desarrollo de los contenidos, que no es mucho, ¿verdad? De hecho, el último criterio ético que vamos a ver el día de ahora, ya les comentaba en sesiones anteriores, es uno de los cuales ya tenemos más familiaridad, tenemos bastante familiaridad más bien con este criterio ético y les voy a dar unas cuantas pistas también de cómo poder resolver el ejercicio concerniente a este criterio ético o la pregunta que va a venir de este criterio ético en el examen, ¿verdad? Díganos, Gabriela. Solo confirmando, licenciada, para el parcial vendrían las como corrientes filosóficas, la deontología, el consecuencialismo, el utilitarismo y este pluralismo moral. Ahí te faltan dos más. Anoten. Deontología, consecuencialismo, utilitarismo, ética de las virtudes, perdón, ética de las virtudes, pluralismo moral, derechos humanos. De hecho, bueno, ya que pregunta la compañera, ya les compartí la presentación que yo uso en clase en el aula virtual. Se los subí hoy, si no mal recuerdo. Hoy para que lo tengan a mano para estudiar y repasar. Está, si no mal recuerdo, al final de la unidad 1. Déjenme ver. Sí, aquí está. Este que se titula Documento Presentación. Entonces, para que tengan a la mano la presentación y también adelantándoles dónde va a estar el enlace para el examen parcial, pues debajo de esto, ¿verdad? Final de la unidad 1, después de el documento presentación. Entonces, eso para que lo revisen y para que tengan ese apoyo visual, porque lo que les iba a decir para responder la pregunta de la compañera es lo siguiente. En la presentación, ustedes van a ver que estas corrientes éticas, como las ha llamado ella, que es válido, pero también como las hemos titulado en este curso, son los criterios éticos, están numerados. Acuérdense que son 6. Hay un glosario en el aula virtual en donde se nos indica ahí de manera evidente que son 6 y en la presentación también. Aquí, si se fijan, este es el número 5, ¿verdad? Este es el quinto y el derechos humanos es el sexto. Por lo tanto, son 6. Repito, deontología, consecuencialismo, utilitarismo, ética de las virtudes, pluralismo moral es el quinto y derechos humanos es el sexto, que es el que vamos a ver el día de ahora con más profundidad, ¿verdad? Entonces, eso. Gracias por la pregunta, Gabriela, para terminar de aclarar esa cuestión. Bien, entonces, acuérdense también que no solo va a venir eso en el parcial, ¿verdad? Antes de adentrarnos a estos criterios éticos, discutimos varios temas previamente. Y si quieren, después vamos a hacer un medio repaso también. Bien, para que nos alcance el tiempo entonces, estábamos analizando este criterio ético de pluralismo moral, el cual nos dice, miren, la realidad es tan compleja, tan diversa, que no nos podemos delimitar a un código. Esta es un poco de crítica a la deontología, ¿verdad? Nos dice, es que en un libro no caben como toda la diversidad de situaciones posibles que se me pueden presentar en una situación determinada. Imagínense, son los 3 ámbitos en el personal, cuántas situaciones se nos pueden presentar en el ámbito social, ¿verdad? Cuando hay que asesinatos, riñas, etcétera, ¿verdad? O en el ámbito profesional, tantas cosas que pueden pasar y tantas profesiones que existen, ¿verdad? Dice el pluralismo moral. La realidad es demasiado complejísima para decir es que este criterio ético es el correcto o este otro, o solo analizar las
problemáticas en base a los resultados. Aquí es crítica al consecuencialismo, ¿verdad? Solo con base en los resultados, sí, muchas veces puede resultar incluso más beneficioso que la deontología, pero esto también puede tener consecuencias graves, ¿verdad? Y por muy eh, ¿qué? Coherente que se escuche el, el hecho de velar por la mayoría, ¿verdad? O que la mayor cantidad de personas resulten beneficiadas o que se vele por su bienestar, a pesar de que eso puede resultar como con todo el sentido del mundo, muchas veces tampoco funciona de nuevo en tantas circunstancias que se nos pueden presentar, esto como crítica al utilitarismo. Entonces, y así sucesivamente con los otros. En ese sentido, pues, ¿qué nos plantea el pluralismo moral? Nos dicen, miren, en una misma situación, y por eso discutíamos, ¿se acuerdan esta problemática que se presenta? Y ya, diciendo directamente en alusión a la brecha generacional, ¿verdad? Que de hecho eso es algo permanente que sucede siempre. Los jóvenes siempre critican a los adultos, a los viejos, por así decirlo, y los viejos siempre critican a los adultos, ¿no? Los adultos siempre con esa frase de, es que los jóvenes de ahora, ¿se acuerdan del ejemplo? Desde Platón, Aristóteles, me imagino que desde mucho antes también. Y los jóvenes siempre criticamos también a los adultos, ¿verdad? Y decimos, es que pues sí, ustedes nos echan la culpa a nosotros, que somos rebeldes, que no sé cuánto, pero ustedes han sido los responsables de forjar la sociedad tal y como está, ¿verdad? ¿Cómo es eso que nos echan la culpa a nosotros? Sí, toda esta corrupción, incumplimiento de leyes, asesinatos, dependen hasta cierto punto de las leyes políticas que su generación ha creado, ha aprobado, ¿verdad? La sociedad que supuestamente ustedes han construido para el bienestar de las nuevas generaciones y pues sí, nosotros hemos venido solo a parar aquí, ¿verdad? Un poco criticando eso también. Entonces, ¿quién tiene la razón? Desde el pluralismo moral se nos dice, miren, hay diversidad de intereses y necesidades. Y en este caso en particular, ambos grupos tienen su punto. Ambos grupos tienen razón, ¿verdad? Uno argumentando desde su propia realidad, desde su propia historia, desde su propia educación, cultura, crianza, etcétera, y los otros también. Entonces, no es que los unos tengan la razón y los otros no. No es que una afirmación sea más correcta que la otra, sino que de nuevo desde las propias perspectivas, pues el pluralismo moral a ambos más bien les da la razón, o en otras palabras, el pluralismo acepta diversidad de posturas. Media vez o una vez se argumente correcta y racionalmente, se den las razones por las cuales que explicamos por qué pensamos como pensamos o decidimos lo que hemos decidido, pues el pluralismo va a decir, es que hasta cierto punto eh, su punto de vista, valga la redundancia, es válido, ¿verdad? Porque estos defienden estos intereses y estas necesidades y estos defienden estos otros intereses y otras necesidades, ¿no? Por eso mismo, el pluralismo, más allá de decir, eh, declaro, ¿verdad?, que ustedes tienen la razón. De hecho, no sé si se acuerdan. Se puede escuchar un poquito vintage. Lo reconozco. Había un programa, ¿verdad?, que se emitía en el canal 10 o 12 aquí en el país, que era precisamente quién tiene la razón. Bueno, pues ahí llegaban con un montón de problemas la gente. Así, tipo María, este el de la doctora Polo, ¿verdad? Caso cerrado. Entonces le decía, vaya, muchacha, ¿con qué problema vienes? Y ya
salían a relucir ahí. Infidelidades, que mi hija no me hace caso, que mi hijo es emo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ponían los puntos de vista y al final decían, vaya, entonces aquí la mamá tiene la razón, ¿verdad? Y planteaba todos los casos aquí, aludiendo a nuestro análisis o cuadro de análisis que utilizamos en este curso, podemos decir, se da la información pertinente para explicar la postura, ¿verdad? O en otro caso, le damos la razón a fulanito de tal por tal y tal cosa, información pertinente, ¿no? Entonces no se emite como un dictamen, así como pasa, resultaba bien chistoso. Me acuerdo que un par de ocasiones que lo vimos con la familia, ese programa, decía no me acuerdo cómo se llamaba la que dirigía el programa, decía, bueno, entonces llegamos al final del programa y al final decidimos que nadie tiene la razón, decía, y porque no sé qué, no sé cuánto, igual, información pertinente. Entonces decíamos nosotros, qué chistoso, ¿verdad? El programa es para decidir quién tiene la razón y al final no se le da a nadie la razón. O podemos decir, quizás aquí se aplicaba más bien pluralismo moral y en lugar de decir nadie tiene la razón, podemos decir más bien, porque las personas argumentaban, ¿verdad? Decían hechos, daban datos, etcétera. Mire, mi mamá me hizo esto, ¿verdad? O mire, este, mi pareja tal cosa, ¿verdad? Y así se decían sus cosas. Eh, o en otras palabras decía, quizás aplica lo de ambas partes tienen la razón, porque ambas tienen su punto y ambas argumentaron coherentemente, ¿verdad? Entonces, quizás de esta manera sirve más, ¿verdad? El análisis de eso, en lugar de decir, nadie tiene la razón, pues los dos, más bien, porque nos han dado sus experiencias, expectativas y etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también, ¿alguien ha encendido su micrófono? ¿Quién fue? Apáguenlo. Ay, ¿cómo lo apago? Gracias. En ese sentido, por tanto, ¿cómo se resuelve el análisis por acá? Este pluralismo moral apela a los valores, ¿verdad? Entonces, uno de los valores más comunes, decíamos, era del respeto. Les comentaba un poco de este caso que se desarrolla en esta película, ¿verdad? Del doctor que trabajaba en una tabacalera que fue despedido y su decisión o su situación es más bien o divulgar la información o no divulgar la información porque se encontró que los cigarros tenían un aditivo que causaba adicción, que ahora ya sabemos de sobra porque esto fue siglo pasado, en los años 60, 70. Ahora ya sabemos que esto pues sí es 100% real, ¿no? Y si este señor no hubiera tomado la decisión que toma al final, muy probablemente más personas hubieran muerto o salido perjudicadas, ¿verdad? Porque eso es lo otro, no siempre es que se mueren, ¿verdad? Sino que todos los problemas que causa a la salud y como se dice con este caso también es una de las emergencias sanitarias más grandes que se han dado en la historia, ¿verdad? Por todo lo que implicaba. Ya decía también, no habían restricciones para este producto, ni de edad, ni de lugar, nada. Podemos decir, todo el mundo fumaba, o si no, pues estaba expuesto a un fumador. Entonces, están las dos opciones de este señor, ¿verdad? Hacer esto teniendo en cuenta esta información pertinente, ¿verdad? Y aplicando el criterio ético de esta manera, respetando el compromiso legal adquirido con los expatronos. Por el otro lado, respetando el compromiso legal que con su profesión adquirió para con la sociedad también. Entonces, de nuevo, si nos pusiéramos como en este programa que ya les decía, ¿quién tiene la razón? Y ponemos las dos posturas y le decimos a la señora, vaya, decida, ya le hemos plantado el problema, ¿quién tiene la razón?
Si se aplicara el pluralismo moral, nos va a decir, miren, aquí las dos situaciones son totalmente válidas y complejas, porque pónganse ustedes en el lugar, ¿verdad? O aplicada a su profesión como debe ser, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta de, ¿cómo se le llama? De alguna cláusula que es información privilegiada en su área de trabajo, pero que tiene consecuencias graves para la sociedad, ¿qué decisión tomarían? ¿Se arriesgarían su vida personal y profesional con tal de traer beneficio a la sociedad? Incluso quizás no beneficios a corto plazo, incluso a costa de que la misma sociedad te juzgue, incluso te castigue, ¿verdad? Es decir, pensar hasta cierto punto de manera egoísta, porque es lo que es, ¿verdad? Pero teniendo un respaldo legal diciendo, miren, aquí yo firmé este compromiso de confidencialidad, yo no puedo revelar, es decir, dando razones válidas, ¿no? Por las cuales no hacer esto, no divulgar información, o apelando a cuestiones un poco más de carácter moral y en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y pues hasta cierto punto sacrificándonos un poco por el bien eso, de la sociedad, de la mayoría, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes? Eh, Incluso, fíjense aquí, recomendación de serie, por si no la han visto. Hay una serie que acaba de sacar Netflix que está buenísima y aquí se utilizan estos dos argumentos tal cual. ¿Alguien ya vio Emergencia Radioactiva? Que trata, que fue basado en, pasó en la vida real, por cierto. Levante la manito, ¿quién la vio? Que trata de eh, esta emergencia también con elementos radioactivos que sucedió en Brasil, cuando unos, eh, unos trabajadores de un taller, que tiene que ver aquí con recolectores de chatarra, abrieron una máquina que tenía un compuesto súper radioactivo, ¿verdad? El cesio 137, ¿verdad? Que dicen, si no mal recuerdo, que incluso es más radioactivo, más peligroso que el cobalto 60. Entonces, bueno, esa es la premisa, no les he spoileado nada. Se da toda la trama, súper interesante de nuevo. Si, si la pueden ver, háganlo, ¿verdad? Y al final, un personaje, no voy a decir quién, eh, da la cara ante la sociedad porque es el representante de una entidad, de una institución que era responsable de checar el correcto desechamiento de este equipo que contenía este químico radiactivo. Entonces en su discurso da un discurso bien bonito, no me acuerdo si lloré con ese o lloré en varios momentos. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Las disculpas por esto que pasó, mete ahí cuestiones sentimentales, etcétera, etcétera. Eh, reconoce y dice, miren, mi compromiso legal lo dice tal cual. Bueno, en la traducción claramente, ¿verdad? El idioma original es portugués. Mi compromiso legal, ¿verdad? Lo que yo adquirí asumiendo este puesto fue cumplir con esto y esto, dar las cuestiones legales. Ahora dice, procedo a, y cambia por supuesto el tono de discurso a decir también el compromiso moral, es decir, personal que va más allá de lo legal y lo que
yo siento prácticamente, ¿verdad?, que incumplí para con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, se puede ver también, ese es un caso donde se eh, ejemplifica esto, ¿verdad? De compromiso legal versus, entre comillas, el compromiso moral, donde algunos dirían, es que uno vale más que el otro, definitivamente, ¿verdad? Porque miren todo el trabajo que hacemos en la sociedad, por crear, modificar, actualizar las leyes, etcétera, etcétera, pero otros dirían, eso está bien, ¿verdad? Totalmente válido, síganlo haciéndolo, pero hay algo superior, ¿verdad? Que lo legal, pero no se termina como de establecer como cuál es más o cuál es mejor que otro, ¿verdad? Por tanto, el pluralismo moral nos dice, pues aquí puedes apelar o a uno o al otro, ¿verdad? Y si justificas correcta y coherentemente, pues tu postura es aceptable, ¿verdad? La vamos a aceptar como válida. Entonces, eso desde este criterio ético. Se desarrolla otro caso, no me voy a detener ahí, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, pero aplicado a este otro caso, siempre en el ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, unas últimas palabras para este criterio ético de pluralismo moral aquí, porque ya me han preguntado en otras ocasiones, me dicen, mire, pero entonces el pluralismo moral, eh, a veces cuando estoy como resolviendo el caso me dicen, pero es que aquí está aplicando deontología. Y yo les digo, sí, pero entonces, y aquí me está aplicando consecuencialismo. Y yo digo, sí, pero no estamos en pluralismo moral y eso también es aceptado desde el pluralismo moral, ¿verdad? La solución, por así decirlo, a un problema puede echar mano o hacer uso de incluso cualquiera de los criterios éticos que hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Y de nuevo, si está bien fundamentado, si el criterio está aplicado correctamente también, eso es totalmente válido, ¿verdad? Tanto como que apelemos a un criterio ético o al otro. Ahí depende, pues, de cómo veamos, analicemos, ¿no? Nosotros nuestra situación, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a este criterio ético. Por último, decíamos, el último criterio ético, sexto, como nos indica el numerito en la esquina superior izquierda, este es con el que todos prácticamente estamos familiarizados por tradición, educación, etcétera, ¿verdad? Lo hemos escuchado en muchas partes, eh, que en el ámbito personal, redes sociales, en el ámbito social, en el ámbito profesional también, ¿no? En medios de comunicación, para los que todavía ven noticias en medios tradicionales o noticias en redes sociales también. Hemos escuchado en repetidas ocasiones eso de derechos humanos, y es que los derechos humanos se violan los derechos humanos, se respetan los derechos humanos. De hecho, con la situación que está pasando ahorita en Oriente Medio, por ejemplo, ¿verdad? Es que los derechos humanos, ¿verdad? Ya, con los genocidios que están sucediendo, Gaza, etcétera. Incluso en nuestro propio país, ¿verdad? Eh, con la situación que estamos viviendo en El Salvador. Ya sabemos, muchos están a favor, pero muchos también critican esta política de seguridad que se ha prorrogado infinitamente, que es este estado de excepción, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, y se hace alusión a esto, ¿verdad? Que se violan los derechos humanos, muchas ONGs, ¿verdad? Y
organizaciones que defienden los derechos humanos dicen, y ya están los estudios, ¿verdad?, de que estos se violan constantemente. No solo se viola, o al inicio, ¿verdad?, sobre todo se violó masivamente el derecho de libertad de circulación, cuando, ¿se acuerdan? Estaban estas redadas, ¿verdad? Y agarraban a las personas. Importante mencionar también, muchos eran jóvenes, jóvenes adultos y la gran mayoría hombres, ¿verdad? Información importante, ¿verdad? Perdón, pertinente. Sí, otro de los derechos que se violaron es el derecho a juicio, porque no se les concedía ese derecho, se les metía en solo el secor, ¿verdad? Ya sabemos. Ni tampoco al derecho de, se llama presunción de inocencia. No, solo se les decía, bueno, como tenés, o se les dice, pues, tenés este tatuaje que hace alusión a tal, ¿verdad? Sos miembro, se te califica como miembro, ¿cómo se les llama? De grupos terroristas, por tanto, se te eh, mete en prisión. Ah, entonces, lo escuchamos mucho, este criterio ético por diversas partes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hace alusión este? Este se basa en el reconocimiento y la defensa de derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos derechos, a diferencia de otros, vamos a decir cuáles, no se adquieren después de hacer algo. Por ejemplo, están los derechos contractuales, es decir, derechos adquiridos después de aceptar o firmar un contrato, ¿verdad? Cuando ustedes han ido a solicitar o tramitar, por ejemplo, tarjetas de crédito o mm, cuando firman el contrato laboral, ¿verdad? Directamente. Luego de esa firma de ese acuerdo se adquieren derechos, ¿no? Derechos contractuales, derechos laborales y obligaciones también, ¿verdad? Etcétera. A diferencia de esto, por tanto, los derechos humanos no se adquieren después de tal cosa, una acción o acto específico, sino que ya forman parte de nuestro ser desde que nacemos, ¿no? Desde el momento en que somos personas. Miren, aquí no nos metemos en estas cuestiones de y cuándo empezamos a gozar de derechos humanos, ¿verdad? Desde después de la concepción o después de nacer. Ahí está toda esta discusión que es importante, relevante, sí, pero que no concierne para este curso, ¿verdad? Sino que, a ver, eh, de acuerdo con la constitución de nuestro país, ¿verdad? Que se nos reconoce como personas, automáticamente, por así decirlo, ya tenemos, ya gozamos de esos derechos. Y como ya sabemos, estos están basados también en el principio de igualdad, ¿verdad? Este, a diferencia de, y aquí hay un criterio bien específico con el cual choca, que es el de ética de las virtudes. ¿Se acuerdan? En donde se nos dice, la ética de las virtudes nos dice, hay personas con, o a las que les damos una estatura moral diferente. En otras palabras, valen más que otras, ¿no? Y ya hemos discutido, digo yo, a la vastedad acerca de este razonamiento, ¿no? Que incluso podemos estar de acuerdo con eso. Bueno, a diferencia de este criterio ético, el de derechos humanos nos dice que no hay diferencias, todos somos idénticos, iguales ante la ley. Se basa en el principio de igualdad, como sería aquí, todos parejos, ¿verdad? No es que porque te conozco o no te conozco, aquí no es de porque seas hombre o mujer, que porque seas bebé
adulto o anciano, ¿verdad? Que porque seas chelito, morenito, no, incluso lo dice, ¿verdad? En el primer artículo, si no mal recuerdo, es este de derecho a la vida sin discriminación, ¿verdad? Y todo lo demás, de género, raza, etnia, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces a eso hace alusión esto de ser inherente, que ya vienen con nosotros y que no se nos pueden eh, quitar o despojar, ¿no? Y que están basados en el principio de igualdad. Lo otro es que se dice también, y aquí que podemos tener comentarios propios al respecto, lo cual es válido, pero en la teoría se dice que estos no dependen de ningún sistema jurídico ni, ni de si un Estado los reconoce o no, ¿no? Es decir, a mí el Estado, a ver, ¿cómo lo pongo esto? Se han dado casos en donde personas no tienen una nacionalidad, ¿verdad? U origen específico. Entonces se dice, bueno, ¿y esta persona de dónde es? Las leyes de de qué lugar le vamos a aplicar. Hasta no llegar a eso, ¿verdad? De lo legal, universalmente se reconoce a ese individuo como persona, por tanto, como portadora de derechos humanos, que les son inherentes, ¿no? Que podemos decir un montón de casos, pero el objetivo es aclarar este concepto, ¿no? Lo que sí debemos decir también es que, por supuesto, este criterio ético también choca con sistemas de gestión tradicionales. Y aquí nos adentramos, por supuesto, en el ámbito profesional, ¿verdad? En donde yo sé que sí, a ver, si no nos hemos topado con una situación similar, podemos tener una idea de a lo que estamos haciendo referencia acá, ¿verdad? En donde se dan igual situaciones, problemáticas, dilemas éticos en el ámbito profesional, en donde que estamos viendo que se están aplicando las cuestiones legales, ¿verdad? De la institución, ¿verdad? Y mira, y te estamos dando esto, estos beneficios, etcétera, etcétera. Pero hay una sensación, ¿verdad? Como por ahí de malestar, porque de alguna manera somos, a ver, más bien inconscientemente, quizás nos estamos dando cuenta que se están violando ciertos derechos humanos, ¿verdad? Y de nuevo, aquí se da una gran cantidad de situaciones, por ejemplo, las más comunes, puede ser maltrato, acoso, explotación laboral, ¿verdad? Eh, incumplimiento no tan evidente de los contratos o de derechos laborales, etcétera. No sé si adentrarme en el ejemplo, bueno, quizás sí, mencionarlo un poco. El ejemplo que se plantea en el libro de cátedra es este, ¿verdad? Un poco eh, común que podemos ver muy frecuentemente en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿verdad? En donde sabemos que hay menores, una gran cantidad de menores de edad que laboran en las empresas, ¿verdad? Se da ahí información pertinente y, ay, ¿saben qué se me olvidó decirles? Pero que está acá en el punto 3. Este criterio ético está basado en un documento en específico, que es este, el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituido y publicado en 1948, ¿verdad? Entonces, para aplicar correctamente este criterio ético, debemos de hacer alusión, por tanto, indispensablemente a este documento de la declaración, ¿verdad? Entonces, con
que darle trabajo a un niño, ojo, es decir, no lo hagan, se está violando el artículo 25, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la infancia de cuidados y asistencia especiales, es decir, y aquí con el apoyo, ¿verdad?, del artículo 26, que indica también el derecho a la educación universal, ¿verdad?, sobre todo a los menores de edad. Si se les da trabajo, si se les accede. A ver, en nuestra sociedad hay bastante flexibilidad en eso, incluso en la misma cultura se ve con buenos ojos muchas veces, ¿verdad? El inculcar eso de que los niños, ¿verdad?, deben de adquirir conciencia desde que son pequeños, desde que son menores de edad. Hay bastante flexibilidad al respecto y yo creo que dependiendo de la situación, de la gravedad del asunto, ¿verdad? Si no incumplimos que algo grande, que por ejemplo, si nos sometemos al menor a explotación, ¿verdad? A maltratos físicos, psicológicos, o en otras palabras, si se le da un tipo de tarea informal con pago, remuneración de vida, no se vería tan mal en nuestras sociedades, ¿verdad? En otras sí. Claro, tenemos que tener en cuenta nuestras realidades, ¿verdad? Lo que se da en nuestras sociedades. Sin embargo, si no nos, de manera como legal, bueno, no se puede someter a los menores a, por ejemplo, un horario de 8 horas diarias, ¿verdad? Aplicando sanciones eh, graves o restrictivas o adjudicándoles trabajos ingentes o que implican gran esfuerzo físico mental, a eso me refiero, ¿verdad? Eso sí ya no sería aceptable. Por tanto, se dice, ¿verdad? No se debe admitir, en este caso, el caso de, este caso se quiere erradicar el trabajo infantil en un ingenio, o sea, en una zafra, ¿verdad? Lo cual sí incurre en eso de explotación, ¿verdad? Trabajo físico desmesurado, jornadas laborales extenuantes, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca erradicar. No se está diciendo tampoco, ay, no hay que decirle al niño ni que vaya a la tienda porque no tiene que hacer nada. No, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino que trabajos reales, ¿no? Entonces, ese es un poco el desarrollo, análisis del caso y lo que es indispensable, decíamos, es apelar a este documento que es la declaración, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, conocido por la declaración. Entonces, de hecho, les voy a compartir un enlace en donde en línea, y esto les va a servir para el parcial, en donde se pueden consultar estos derechos. Incluso les voy a hacer un pequeño ejercicio de cómo se espera que se analice esto. Confírmenme, por favor, que me ven, que pueden ver la pantalla compartida como dividida en dos. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Vale, gracias. Vale. Entonces, les comparto esta imagen porque es bastante atractiva visualmente, es la de la izquierda, que es la que está compartida en la
presentación. Y es donde se dan como los nombres, ¿verdad? De los derechos humanos. Si nos acercamos un poco, esta es alusión al primer derecho humano, ¿verdad? Que es que es el artículo 1. Derechos humanos, perdón, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales, ¿verdad? Principio de, decíamos, libertad e igualdad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son los más comunes, ¿verdad? Igualdad, este es derecho de no discriminación, ¿verdad? Como decíamos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, etc. Hace alusión a este y así sucesivamente. Por aquí está la de asistencia legal, por ejemplo. Este derecho es bastante importante y es la razón por la cual cuando eh, se nos juzga, se nos lleva a juicio, ¿verdad? Por si han visto en las películas y dicen, vaya, ¿quién va a defender a fulanito? Y fulanito no tiene los recursos para pagarse un abogado personal, eh, dicen en la película, ¿verdad? Bueno, fulanito no tiene abogado, la corte o el Estado, ¿verdad? O parte del Estado le asigna un abogado para su defensa. Eso está basado, miren, en este derecho humano, ¿verdad? Y así sucesivamente. Derecho humano a la nacionalidad, tenemos derecho a esto, ¿verdad? ¿Qué más? Igualdad en el matrimonio, protección de la familia, esto es un derecho fundamental del sistema económico actual, derecho a la propiedad privada, libertad de pensamiento, conciencia y religión, supuestamente libertad de opinión y de expresión. De nuevo, eso es todo en papel, ¿verdad? Creo que esto ya quedó claro. Derecho a la educación, ¿verdad? Incluso si vamos de abajo para arriba, fíjense. Son 30, por cierto, por si alguien no sabía cuántos eran, son 30 artículos con los que cuenta la declaración. Por ejemplo, este último dice, nada en esa declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, grupo, una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades. Es decir, esto nos está diciendo, miren, nadie puede utilizar la declaración para discriminar, explotar o como justificación o justificante, ¿no? Para realizar, en otras palabras, una acción atroz, ¿no? Este. Igual, comunidad, creo que es este, sí, derecho a la comunidad, disfrute de sus libertades, etcétera. Orden social, creo que es este. La persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional, que los derechos y libertades, etcétera. Y así sucesivamente. Miren, son varios. Es decir, en un mismo caso, también se pueden violar diferentes, es decir, múltiples derechos humanos, ¿verdad? Esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. No les voy a decir estudiense, memorícense todos los derechos, no, ahora no, sino que sepan que hacen alusión a diferentes cosas y que son bien importantes, ¿verdad? En nuestra sociedad y para que se vayan familiarizando también con este documentito que van a consultar el día miércoles, ¿verdad? Si le quieren dar una revisadita antes, por tanto, no estaría mal, ¿verdad? Con eso de los artículos, por eso ya se los compartí en el chat. Bien, eso por tanto con respecto a este criterio y último criterio ético, ¿no? Les decía también que íbamos a hacer un repaso así rapidito de que la mayoría de cosas que hemos visto. Miren,
Acá, desde el inicio del curso, nos adentramos en preguntas. No le voy a preguntar qué es la filosofía, ¿verdad? Definitivamente sí va a venir una pregunta de ese tema, por ejemplo, ¿verdad? De las actitudes de la filosofía. Puede preguntarse sobre una, sobre dos, tres o todas, para que respondan. Por ahí un ejercicio. Mm, esa tampoco es demasiado obvia, ¿verdad? Está el esquema por ahí. Puede ser algo con alusión a lo que veíamos posteriormente. Algo que sí va a venir es esta pregunta. Por ejemplo, ¿se trae la moral en la sangre? Obviamente no va a venir tal cual y no se espera que respondan tal cual tampoco, ¿verdad? Algo en alusión a esta pregunta va a venir. Eso sí, porque nos detuvimos un ratito por acá, ¿verdad? Algo va a venir, por tanto, relacionado con la ética y cuál es la función de los valores y las normas en esta. Nos detuvimos un buen en los valores también. Algo va a venir relacionado con las normas morales. Estudian, por tanto, las características de la norma moral. Puede que algo de las características de la ética, lo que va a venir definitivamente van a ser las dos definiciones de ética, ¿verdad? Esta es la primera definición porque está de primero, que está antes. Esta es la segunda definición de ética, que tiene que ver con lo de figuras de vida. Va a venir definitivamente algo relacionado con la ambivalencia de la ética, ¿verdad? Con las consecuencias de la ambivalencia de la ética, claro está. Eso es transversal, ¿verdad? De ética profesional. Definitivamente va a venir por ahí un caso o que ustedes propongan, ¿verdad? Algo relacionado con alguno de estos conceptos éticos clave, teleopatía, esquizofrenia moral, porque ahí nos detenemos un poquito también. Esto es parte de los ejercicios que hemos hecho posteriormente, lo de juicio ético, lo de criterio ético también, ya debemos de saber qué son, y de ahí en adelante, de ahí para adelante, pues los 6 criterios éticos que hoy sí ya estamos claritos, claritas de qué se tratan cada uno, ¿verdad? Ontología, consecuencialismo, este fue el cuadrito que hicieron en la tarea, algún cuadrito va a venir, no sabemos si de estos criterios éticos o de otros, ¿verdad? Acuérdense de los argumentos y a cuál le corresponde cada uno, respeto y fomento. También estos conceptos, ¿verdad? Si es lo mismo matar y dejar morir y cómo se argumentan desde uno u otro criterio ético y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? Y ya sabemos qué es lo que sigue, siguientes criterios éticos. Entonces eso un poco a manera de repaso. ¿Qué más les quería decir? Miren, les voy a dar para los que están aquí una pista para resolver los casos de relacionados con los criterios éticos. Anoten esto si pueden. No elijan la opción, es decir, van a venir de opción múltiple, sí. Van a venir preguntas de desarrollo también, evidentemente, pero en la de opción múltiple, no elijan la que ustedes creen que es la buena, o sea, como la opción más buena, o la que me haga a mí quedar como una mejor persona, o que le haga a usted quedar como una buena o mejor persona. No, porque ojo, y miren, eso no se los digo para ofenderlos, sino que de nuevo es tip, ¿verdad? Yo, no se les está pidiendo que que opinen desde lo que ustedes creen. No, se les va a pedir que apliquen correctamente el o los
criterios éticos. Entonces no me vayan ahí a salir con, es que mire, esto es lo bueno, lo que se debe hacer. Es que no es lo que se debe o no hacer, es cómo se aplica correctamente este criterio ético, cuál es el razonamiento correcto desde este criterio ético. ¿Ok? Eso, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Lo otro, si es una evaluación es virtual, ¿no? Es cronometrada, va a durar aproximadamente 1 hora. Sin embargo, sí les voy a dar, porque yo sé que muchos que no, trabajan, ¿verdad? Tienen sus jornadas laborales, extenuantes, dirían algunos, etcétera. Entonces sí les voy a dar bastante tiempo para realizarlo. Se va a abrir miércoles a 4:30 de la tarde, que es nuestro horario habitual, y va a estar disponible hasta las 11:59 de la noche, es decir, hasta medianoche, ¿verdad? Eso les da tiempo, pero usted, pues, si no tiene como ese espacio apartado de 4:30 a 5:30 o a 6, tenga el chance de llegar a su casa, ¿verdad? Relajarse o repasar un poco y pues realizarlo. Sin embargo, no lo hagan, no empiecen, no piensen en empezar la actividad a las 11 de la noche, ¿verdad? Porque no les va a alcanzar el tiempo. Se deja eso precisamente para darles tiempo, que tengan tiempo suficiente para prepararse, porque no se van a admitir, ¿verdad? Que mire, que se me cerró, que me dio error, que el internet no se aceptan, sobre todo en la virtualidad, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Si usted no lo hace, pues ahí se le califica de acuerdo con la nota obtenida, ¿verdad? Si solo 2 logró responder, ¿verdad? Y si están buenas, tiene 2, ya si están malas es otra cosa. Entonces, si no se pasa, si no se obtiene la calificación aprobatoria, pues usted tiene que solicitar diferido, y ya hemos dicho lo que esto implica. ¿Qué más? Eh, eso, no hay clases, ya tienen la presentación en el aula virtual y eso. Entonces, si hay preguntas, por tanto, las podemos hacer en estos momentos. ¿Tienen preguntas técnicas? Algo que no haya quedado claro, pueden comentarlo en estos momentos. Preguntas. Pregunten. Última oportunidad. Diga, José David. Sí, yo no sé si mencionó al principio de la clase si había subido o iba a subir todos No los se le documentos. escucha, José David. Sí, yo no sé si dijo al principio de la clase si ya había subido o iba a subir todos los documentos. ¿Cuáles documentos? A ver, la presentación ya está. ¿De qué otro documento estamos hablando? Sí, ya está. El documento de presentación ya está y el libro de cátedra está desde el primer día, ¿no? Esos son los recursos. Otro material de apoyo que tienen es el glosario, ¿verdad? Que ya les he mencionado en repetidas ocasiones, donde lo pueden encontrar en el aula virtual también. Sí, ya está todo. Dice Malena en el chat, no me quedó claro. Adentro de la prueba, ¿cuánto tiempo hay para realizar? Vale. Entonces no quedó claro. Va. Tienen para realizarla de 4:30 a medianoche el miércoles, pero el tiempo, cuando usted le da comenzar examen, eso sí es cronometrado, solo va a tener 1 hora aproximadamente, ¿no? Para realizarlo. Es decir, no esperen a ir al examen a estudiar, a repasar, porque el tiempo, imagino que a estas alturas ustedes ya saben, el tiempo se pasa así. Si usted piensa ir a repasar o buscar respuestas ahí, el tiempo se lo va a comer. En 1 hora no alcanza. Por tanto, usted tiene que haber estudiado, practicado, haber estado en clase y si no, pues al menos haber visto las grabaciones para saber de lo que se está hablando, ¿no? En la evaluación. Diga, Valeria. En la escuela, ¿verdad que ese día no tendríamos clase? No tenemos clases, así es. Ok, gracias.
Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo me despido. Les deseo mucha suerte y nos vemos viernes. Cuídense.